¿Qué significa esta suspensión, esta pausa, que es como le están llamando algunos medios de comunicación? Bueno, antes que nada, Samantha, a mí me gustaría aclarar el hecho de cómo las noticias corren, ¿ok? Para efectos de las noticias, como en este caso fue la cadena de CBS la que dio este anuncio, pues por supuesto ellos reciben algún tipo de información y por eso ellos la anuncian. Consideramos que sí, hay que creer en estas noticias porque son entidades que se han reconocido como respetadas, ¿no? En cuanto a la fuente de información. Sin embargo, para nosotros los abogados necesitamos recibir lo que es el documento, la copia del documento oficial para realmente emitir opiniones objetivas en cuanto a cómo va a afectar los diferentes casos que estamos llevando o bien la comunidad quiere saber. Entonces, por eso siempre, en mi caso particular, yo recalco el hecho de que espero siempre a que me llegue la notificación oficial, poderla leer, analizar de manera de que se evite la confusión y que también queremos evitar el pánico hasta qué punto esto va a perjudicar. Si nos basamos, para contestar a tu pregunta, si nos basamos en la comunicación de CBS, tendríamos que interpretarlo como una pausa, no de que las personas dejaran de aplicar. Pero aclaro otra vez, si mañana sale público ese documento y ese documento dice que definitivamente no va a recibir aplicaciones, pues obviamente tendremos que volver a hablar y comunicárselos a la comunidad. Mientras tanto, repito, lo que se entiende es pausa. Y se recomienda entonces que si es una pausa, se sigan introduciendo las peticiones. Ahora, muy interesante, ¿cuál es el argumento de la pausa? De acuerdo a lo que dice CBS, el argumento de la pausa es que el gobierno quiere verificar que las personas que obtuvieron el parol no tienen algo incorrecto en el proceso, como por ejemplo un fraude. Es decir, que antes de darle el beneficio de proceder con algo más, ellos quieren ver que la procedencia de donde obtuvieron el parol fue todo legal y correcto. Así que pongámonos a pensar. Si usted sabe de que su proceso está correcto, sabe de que su proceso fue hecho legalmente, su sponsor no mintió, no debió haber ninguna documentación falsa, pues realmente no debería de preocuparse en ese sentido, porque una vez que se haga la verificación, pues debería de todo proceder normal. Ahora, el factor tiempo definitivamente va a ser un retraso. Eso sí, es lo que estamos ya previendo, que va a causar ese retraso grande en la mayoría de los casos. Entonces, en buena medida, hasta que no tengamos, ¿verdad?, la información oficial y nos sigamos basando en lo que, en la noticia que salió, en la información que salió en muchos medios de comunicación, que inició en CBS, pues entonces de alguna manera es una buena noticia y es una extensión de lo que ya venía haciendo la administración anterior, porque recordemos que se descubrió que hubo fraudes en este programa y entonces se empezó a investigar. Entonces, como dice usted, abogada, si realmente las personas hicieron correctamente, han seguido la ley como debe ser, pues no tienen por qué temer. Y aprovecho para preguntarle sobre el tema de los impuestos. Me parece a mí que las personas que están en esta situación es más importante que nunca que cumplan con ese deber, porque si no lo hacen y ya sea que tengan o no tengan posibilidad de hacer un estatus legal, pues se complica, ¿verdad? Estoy en lo correcto, se complica si no ha cumplido con el deber de pagar impuestos. Bueno, claro, también recuerdo haber en algún momento hecho las recomendaciones de que el mismo gobierno había sacado una estadística, Samantha, de cuántas personas habían entrado con parol y aún así no habían solicitado su permiso de trabajo. Advertimos que eso iba a significar de que para efectos del gobierno, muchas personas estaban trabajando sin el documento legal de un permiso de trabajo y eso lo van a encontrar en el récord. Así que si el gobierno se pone ahora a escudriñar desde el momento que esa persona aplicó un parol, entró a los Estados Unidos, pues bueno, podría salir todo ese tipo de situaciones. Claro, y entonces habrá que ver, ¿verdad?, qué sucede con esta investigación, porque probablemente, como están las cosas en este momento en el país, no solo se va a indagar
por lo que, por la manera en que ganó la oportunidad de llegar a los Estados Unidos, sino lo que hizo después estando en el país. Así es que ahora más que nunca tenga, por favor, cumpla la ley, pague sus impuestos. Si ya tuvo la oportunidad de estar en este país, entonces haga lo mejor posible. Seguimos hablando del paro humanitario. En el caso de los cubanos, abogada, sabemos que los cubanos al año de estar aquí, al año y un día, tienen la posibilidad de hacer su ajuste de estatus. Con estos cambios y en base a lo que sabemos hasta ahora, ¿pueden continuar con ese proceso o va a haber una pausa también para ellos? Bueno, volvemos a lo que nos estamos refiriendo con lo que CBS está diciendo. Interpretándolo significa que las personas que ya introdujeron su petición de ajuste cubano, el oficial va a tener que parar y no va a poder emitir una decisión final hasta que no se haya terminado la investigación de cómo se dio lo del parol con esa persona de nacionalidad cubana. Es decir, va a haber un retraso. Y aún así, insistimos nosotros los abogados, que no está diciendo que no se pueda aplicar, por lo menos mientras no miremos ese documento público. Así que el que todavía piense enviarlo, que lo envíe, pero entendiendo que va a haber un retraso en el procesamiento. Ahora, esto es una pausa para los que están en proceso, para los que todavía no han enviado ninguna solicitud. Pero ¿qué pasa con aquellos que su proceso, digamos que ya finalizó por lo menos en una primera etapa? Por ejemplo, recordemos que este parol humanitario hace más de 2 años se aprobó. Entonces, en aquel momento, hablando de un caso hipotético, pudo venir alguien que era que se casó en este país, ¿verdad? O que tenía su pareja en este país y se casó y empezó su proceso de residencia y pues a estas alturas probablemente ya tiene su residencia. ¿Qué pasa con esos procesos que finalizaron? No, la manera en que se anunció es para procesos pendientes, no para procesos ya adjudicados. Ok. Y ahora, una vez que se sepa con mayor detalle en qué consiste esta pausa, ¿es posible que haya una demanda? Claro, porque entonces vamos a tener que analizar cuáles fueron, bajo qué bases legales se dio todo este paro, este retraso, y de acuerdo a eso, cuáles son los perjuicios que haya provocado en las diferentes personas que han aplicado. Entonces, cuando hay perjuicios, cuando hay daños, hay una demanda fuerte. Abogada, tengo una pregunta de alguien de nuestra audiencia, pero pues no sé, ¿verdad? Con lo que nos dice en este momento, si tengamos respuesta ahora mismo. Entonces, esta persona pregunta que si ICE irá detrás de estas personas beneficiarios del parol humanitario, es decir, si en este momento ya se tienen que resguardar de ICE o los protege un asilo, ¿qué podemos decirles? Ok, lo que está diciendo la orden ejecutiva es que las personas que lleven menos de 2 años acá, en los Estados Unidos, de las cuales hay un gran grupo que cae de los del parol humanitario, obviamente porque también les dieron solo 2 años, están expuestas a lo que llamamos como un expedited removal, es decir, una deportación expedita. Así que definitivamente sí hay un temor y sí hay una posibilidad, porque la acción ejecutiva lo que dice es que ahora tiene autoridad ese oficial de ICE para poder analizar discrecionalmente que esa persona o continúe con su parol como se lo habían dado o se lo va a terminar en el momento. Y si eso pasa, pues definitivamente pues, entra en un proceso de deportación. Si tiene un asilo pendiente, lo que vamos a recomendar a continuación va a ser estar preparados, porque lo que también va a provocar es que se dé una entrevista lo antes posible a esa persona con lo que llamamos el famoso miedo creíble, es decir, demostrar de que efectivamente usted tiene razones válidas para no poder regresar a su país. Ok, entonces para terminar este tema es importante recordarles que por ahora no se sabe a ciencia cierta qué es lo que conlleva esta pausa, ¿verdad? Es importante, recuerde estar conectado
con Hispanic Connection porque aquí va a tener la información de primera mano. Por ahora solo se sabe lo que CBS ha dicho, ¿verdad? Así es que habrá que ver qué es lo que lo fuerte, ¿verdad? Lo fuerte de esta decisión del Ejecutivo. Y lo segundo, no significa que usted tiene que salir corriendo. El proceso sigue, es una pausa. Con lo que sabemos es una pausa, no es una eliminación. Una última pregunta con este tema del TPS que lo acabo de recordar, abogada. ¿Qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, sabemos de muchos casos, principalmente nicaragüenses, que no les han permitido regresar a su país? Es decir, en Nicaragua muchas personas, aunque nacieron en Nicaragua, no se les permite la entrada. ¿Qué pasa con esas personas si son beneficiarias del TPS, del parol humanitario, pero no les dejan ingresar a Nicaragua? Bueno, volvemos al asunto del argumento válido de que existe un miedo creíble. Es decir, si esta persona, por más que hubiera querido ella misma regresar, el mismo gobierno de su país le está diciendo no te voy a permitir la entrada, se pueden dar dos escenarios. El primer escenario, que Estados Unidos sí entonces dé a lugar la protección de esa persona acá por la vía del asilo, pero ya habrá que indagar más detalles en ese caso por caso. O que se dé lo que está pasando ahora con los diferentes países donde se está mandando a terceros países a las personas. Así que esta segunda opción o este segundo escenario no lo mirábamos antes en otras administraciones. Ahora sí, puesto que ya se ha pactado entre Estados Unidos y diferentes países como El Salvador, Guatemala, Panamá, por ejemplo, de que sí van a recibir estas personas. Así que no necesariamente se van a quedar en los Estados Unidos. Sí, hemos visto, ¿verdad?, muchas noticias recientemente que precisamente estos países están recibiendo a migrantes y migrantes inclusive de otros continentes